yo quiero platicar con usted brevemente, porque yo creo que le vamos a dar seguimiento a este tema. Hay muchas cosas que vamos a estar platicando y hablando, pero hoy en esta noche yo quiero iniciar hablar con usted acerca de algo que yo titulé como "A ti te mando". Así lo titulé, "A ti te mando". Entonces, oiga bien el título, ¿verdad? No es "a ti te sugiero", no es "a ti te invito", no es "a ti te pido de favor", no, es "a ti te mando". Es lo que el Señor nos dice, "a ti te mando". Entonces, quiero iniciar diciéndole que, por ejemplo, la palabra mando o "a ti te mando" significa mandar u ordenar. Bien fácil, ¿verdad? Sencillo de entender. Es en esencia el vocablo que se refiere a una comunicación oral, es decir, donde hay sonido, ¿verdad? Donde hay palabras, mediante la cual un superior ordena o manda a un subalterno. Así de sencillo. El término expresa, el contenido de lo que se dice. Entonces, no hay que darle vuelta de hoja, ¿verdad? No hay que estarle rodeando tanto a la situación. El término expresa el contenido de lo que se dice. Punto. No hay para dónde. Es decir, hay que hacerlo y se acabó. ¿Sí me doy a entender? Y no estoy bravo. Lo que pasa es que se lo tengo que decir así para que entendamos que es un mandato, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, y yo quiero que me acompañe, porque hay varios versos, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar de analizar algunos de ellos, y a lo mejor solo en me voy a quedar, ¿verdad? Pero no sé, a ver qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Éxodo 34. Dicho sea de paso, hermano amado, vamos a tratar de que los días miércoles, yo sé que ahorita estamos de vacaciones y todo, pero más o menos en unas 2 semanas ya inician nuevamente los muchachos, ¿verdad? La escuela. Y de hecho, la mayoría pues trabajamos, y yo sé que a veces usted, y yo sé que ha abusado de tenerlo aquí, pero también vamos a tratar de normar que me den un poquito antes el tiempo, ¿verdad? Para que entonces podamos expresarle lo que yo anhelo expresarle. Amén. Así que vamos a tratar de terminar lo más tarde a las 9:35 de la noche. Amén. Para que usted ya pueda irse con bendición y paz a su casa. Si va a estar en la cafetería, ya eso corre a cuenta de usted, ¿verdad? Pero por lo demás, yo a las 9:35 es lo más tarde que quiero terminar, por lo menos los días miércoles. El día domingo sí, ese día por favor venga preparado, ¿verdad? Es hasta que el cuerpo aguante. Ok, porque ahí me voy a desquitar. Ok, ya no vengo, voy a decir algo. Bueno, bueno. Ahí pide el CD. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, lo tiene Éxodo 34, ¿verdad? Amén. Solo déjeme ponerlo en esta versión. Guarda lo que yo te mando hoy. Entonces oiga lo que está diciendo el Señor. Guarda lo que yo te mando. 34:11, perdón hermano, no le dije, ¿verdad? Baje ahí su miradita. 34:11, guarda lo que yo te mando. Dígale al que tiene al lado suyo lo que Él te manda. Vale, entonces dice, guarda lo que yo te mando. Hablando el Señor, está hablando a Moisés. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, al feo. A nosotros ya no va. También. A todos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Entonces oiga lo que le está diciendo. Mire, para que nosotros, o más bien para que el Señor eche de delante de nosotros cada uno de esos feos, como le llamamos, ¿verdad? Es necesario que nosotros hagamos lo que nos manda. Porque eso es lo que está diciendo él. Guarda lo que yo te mando. Pero no,
cuando habla la Biblia de guardar, no significa de agarrar, bueno, entonces todas tus palabras yo las echo aquí o en una bolsa y me las llevo, ¿verdad? Y ahí ando con ellas sin saber de qué se tratan. No, cuando habla de guardar, significa cuídate de hacer. Es decir, si usted cuando oiga en la Biblia que dice guarda, significa que nosotros lo que tenemos que hacer es poner por obra. Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí, si quieres lo voy a parafrasear de la siguiente manera: ten cuidado de hacer lo que yo te mando. Y eso va a tener como repercusión que yo voy a echar delante de tu presencia al amorreo, es decir, lo voy a quitar, lo voy a expulsar, te voy a dejar el camino abierto. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Voy a echar de delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y alguien podría decir, ¿y todos esos qué tienen que ver si ni siquiera los conocemos? Entonces, yo quiero decirle o quiero darle algunos significados o quiero hablarle de los significados de ellos. Por ejemplo, mire, si nosotros nos guardamos de hacer los mandamientos del Señor, delante de nosotros no va a existir lo siguiente: el amorreo. Amorreo significa eminencia, o alguien, o un montañés. Y alguien podría decir, pero si yo no vivo en la montaña, es más, aquí ni hay. Pero cuando habla de eminencia o habla de un montañés, está hablando de una persona razonadora. Es decir, alguien que no cree, que no tiene fe, sino que razona las cosas. Es decir, es como aquel que no cree en la palabra. Aquella gente, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que hay gente a la que uno llega, le habla de la palabra y empieza, por ejemplo, cuentan una anécdota en alguna oportunidad en la que una maestra en una clase estaba hablando y diciendo, no, es que la Biblia, a niños de más o menos 8 años, la Biblia no es verdad, la Biblia no es cierta, porque por ejemplo en el pasaje donde habla que los hebreos salieron y pasaron el Mar Rojo y que Dios abrió el Mar Rojo, es una época, científicamente hablando, en la que ese mar se seca o su cauce baja a un nivel en la que solamente llega hasta esta parte, en la cintura, más o menos, ¿verdad? De la cintura un poquito más abajo. Y por eso es que ellos pudieron pasar. Entonces cuando dice eso, había un niño, obviamente, ¿verdad?, que le habían hablado en la escuela dominical acerca de eso, del milagro que el Señor había producido. Y entonces el niño empieza a decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquella maestra inquieta y un poco molesta le dice, ¿y por qué das gloria a Dios? Porque el milagro entonces fue mayor. Y entonces dijo, pero ¿cómo así? Le dijo. Sí, le dijo, porque si tan solo en ese poquito de agua ellos pasaron, ¿cómo fue entonces que los otros que venían detrás en caballos se ahogaron? Entonces, hermano, hay gente que es así de razonadora. Hay gente que todo le quiere buscar una explicación científica, y que cuando se topan con la situación donde ya no pueden, entonces dicen cosas como, por ejemplo, lo que dijo Albert Einstein, ¿verdad? Él dijo, para que todas las cosas en el universo existan, tiene que haber un ser supremo. Hasta ahí va muy bien, ¿verdad? Aplausos para Albert Einstein. Pero dijo, lo único es que lo que sí no me cabe en mi mente es que ese ser supremo tenga un hijo. Ahí valió. Porque nosotros entendemos que nuestro Padre dio a su Hijo, a Jesucristo el justo, dice la palabra, ¿verdad? Quien merece toda gloria, honra y honor. Entonces, hermanos, la gente, mire, la Biblia dice, guárdate de hacer esto que hoy te mando. ¿Para qué? Para que no te vuelvas un razonador.
y para que tampoco tengas delante de ti a gente que te contamine razonando. Cuentan otra anécdota en la que un científico, tal vez usted ya se la sabe, ¿verdad? Pero si se la sabe, aguánteme, para los que no la saben. Estaba un científico y de pronto empezaron a ver que faltaban, usted sabe que eso se mide, los días se miden con grados, se miden de ciertas formas, ¿verdad? Yo no sé mucho, pero más o menos, un poquito de lo poco que aprendí cuando fui a clases hace tiempo. Entonces, preguntaron y dijeron, empezamos a contar los días, pero falta todo un día. Y entonces un hombre de Dios que estaba en aquel lugar dijo, bueno, eso es fácil de explicarlo por la Biblia. Y lo remitió, y yo se lo voy a hacer así breve, lo remitió al pasaje de Josué, cuando el Señor le dijo que todos sus enemigos había que acabarlos. Y le dijo, lo que tú digas yo voy a hacer. Y entonces usted recordará que Josué determinó que se detuviera el sol y la luna. Entonces todo ese tiempo, hasta acabar a los enemigos, estuvo detenido el sol y la luna. Entonces se extendió. Bueno, ahí dijeron los científicos, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Le dijeron, todavía falta una parte de ese día, porque no fue un día completo. Entonces dijo aquel hombre, eso también se puede explicar, porque en una oportunidad uno de los profetas, el Señor le dijo, ¿qué quieres? Dame una prueba, le dijo el profeta al Señor, que tú vas a hacer y que tú estás conmigo. Está bien, le dijo, ¿qué quieres? Fácil es, le dijo, que la sombra retroceda cuando pega el sol. ¿Verdad que sí? Porque cuando usted le pega el sol, su sombra ¿dónde se proyecta? En la parte de atrás. Entonces le dijo, quiero que entonces que yo sepa que eres tú, que la sombra se adelante. Entonces, para que la sombra se adelantara, se tuvo que haber cambiado el curso del sol por no sé cuántos grados. Entonces ahí estaba la explicación completa de aquello. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros, hermanos, nos guardamos de hacer lo que Él nos manda, Él siempre va a responder por nosotros. Y Él va a quitar de delante de nosotros a los razonadores, a los que todo lo quieren explicar de alguna manera científica, a los que empiezan a preguntarse, ¿y por qué el diezmo? ¿Y por qué las ofrendas? ¿Y por qué canta? ¿Y por qué danza? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Todos esos razonadores el Señor los va a quitar si nosotros nos guardamos de hacer lo que Él nos manda. Y además no nos va a permitir que nosotros, hermanos, empecemos a razonar como ellos, porque cuando uno empieza a razonar, pierde los lugares que Dios le ha dado. Es decir, porque el Señor les dijo aquí, mire lo que les dijo, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho fuera, bueno, a todos estos, ¿verdad? Que ya hemos hablado, dice. ¿Por qué? Porque sencillamente Él les iba a dar la tierra prometida. Todos estos estaban en esa tierra, y el Señor iba a quitar a todos estos de esa tierra prometida. Amén. Ok, entonces dice, ¿qué tengo que...? Bueno, otros. Mire lo que va a quitar el Señor de delante de nosotros. Va a quitar, por ejemplo, al cananeo. El cananeo, lo que significa son mercaderes. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues sencillamente, usted recordará que el Señor Jesús entró una vez y tomó, dice, un látigo, y volteando las mesas, quitándolas, dándoles vuelta, expresó lo siguiente y dijo que la casa de su padre, casa de oración, había sido llamada. Entonces el propósito de la casa era ¿para qué? Para orar, y no para hacer negocios.
¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Tengan cuidado de no pervertir o desviar el propósito por el cual buscamos nosotros al Señor, el propósito por el cual nos congregamos. Porque si su propósito, por ejemplo, es venir a cerrar negocios a este lugar, su propósito está desviado. Es decir, un cananeo lo está queriendo tomar. Porque todas las promesas y las bendiciones que Dios tiene en su vida espiritual están siendo dañadas o están siendo desviadas a las cosas materiales. ¿Sí me voy a entender, hermano? Ok, entonces por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y no solamente estoy hablando dentro de la iglesia. Cuando su prioridad empieza a ser, o por lo menos eso es lo que le hacen ver o le tratan de poner bonito, ¿verdad? Cuando usted empieza ya a ganarse unos centavos más, pero ya no le queda tiempo de congregarse, ya no le queda tiempo de buscar al Señor. Y yo he oído expresiones como, es que Dios me está bendiciendo. ¿Estás seguro que es Dios el que te está bendiciendo? Porque cuando Dios te bendice, te da tiempo para buscarle a Él, a fin de que le des gracias. Amén. Y no desviarte hacia las riquezas, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Esos son espinos, las riquezas son espinos. Ok, sigamos acá, porque me quedan 10 minutos. El cananeo dice, también está el eteo. El eteo, su raíz primaria es el terror. Entonces, ¿cuándo es que uno tiene terror? ¿O a qué se le llama terror? A ver, ayúdenme a predicar en esta noche. ¿A qué se le llama terror? Al miedo, pero al miedo excesivo, ¿verdad que sí? Al temor en exceso, ¿verdad? Entonces, hermano, perdónenme, cuando nosotros no nos aferramos de las cosas de la palabra, empezamos a temer. Y peor si me roban, y peor si pierdo el trabajo, y peor si me echan, y peor si aquí, y peor si allá, ¿y qué hacemos? ¿Y si mañana no tengo para esto? ¿Y si pasado no tengo para acá? ¿Me entienden? Entonces empieza el terror en uno, ¿verdad? Porque el miedo se vuelve excesivo. Entonces están ahí prendiendo la luz, ¿verdad? Uy, no, prende porque acabo de ver una sombra que pasó por ahí, ¿verdad? A lo mejor dejó mal colgada la camisa y eso fue lo que se movió, pero ya vio una sombra. Es un demonio y se para reprendiendo, en el nombre de Jesús te vas fuera, ¿va? Y la camisa sale solita, ¿va? Porque no hay otra cosa. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener el cuidado de guardar los mandamientos, lo que Él nos ha mandado. ¿Para qué? Para que no tengamos ese temor. Eso es lo que decía el rey David: en paz me acostaré. ¿Y cómo dice? Y así mismo dormiré. Porque solo un Señor me hace vivir confiado. Hay gente que se duerme, va, y está. Porque ¿y si me muero? De nuevo. ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si se muere mi esposa? ¿Y si los niños? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Hermano, perdóneme, pero Dios nos llama a nosotros la paz. ¿O no? Entonces, ¿de qué tememos? Mire, si se muere, ¿qué pasa? Lo único que va a hacer es pasar de este lugar al lugar donde vamos a seguir. ¿Verdad que sí? Pero esa confianza solamente cuando nosotros guardamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, sigamos mejor. Ahorita, porque quiero llegar siquiera al primer versículo que hay que ver que hagamos. Entonces dice, el fereceo dice, en pocas palabras, es un patán, ¿verdad? Eso es lo que significa, un patán. Alguien que solo maquina estar burlándose, haciendo cosas desagradables. Ese es un patán, ¿verdad? Entonces, eso, para que el Señor quite todas esas cosas de nosotros, de delante de nosotros, y tampoco seamos nosotros, como dice un dicho por ahí, el que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Para que nosotros no nos volvamos como ellos, entonces debemos de guardar ciertas cosas. Ok, pero sigamos. Ya no le dije lo del hebreo y el jebuseo, pero